Buenos días, muchas gracias, Buenaventura, por la presentación. Un placer realmente estar acá, un placer volver a las actividades presenciales. Y creo que casi todos tenemos algún amigo que cuando vamos a visitar su casa nos sentimos como en casa. A mí me pasa que cuando vengo a eventos que organiza la Fundación Huésped, me siento como en casa y eso es un placer. Y me toca hablar de un tema interesante, un tema que impactó en nuestras vidas y en nuestra vida profesional en los últimos 3 años, como fue COVID en particular en los adultos mayores. Estos son mis potenciales conflictos de interés, pero al ver el tema que me tocaba hablar pensé que podía tener algunos otros conflictos de interés. Yo nunca testé positivo, creo que igual la gran mayoría de la población debe haber tenido COVID, más que nada con la transmisibilidad y circulación de Omicron, pero sí tengo otra cosa que me genera un conflicto, que pertenezco al grupo de pacientes que me toca hablar, lo cual inevitablemente hace que esto sea, no sé si un conflicto de interés, pero un conflicto probablemente lo sea. La mayoría de nosotros nos enteramos del impacto que tenía en los adultos mayores COVID por los medios. Entre febrero, marzo y abril de 2020, quizás nuestros amigos catalanes lo vivieron más precozmente, pero nosotros lo vimos por los medios, cómo se desbordaban los geriátricos de Bélgica o de Francia, de robustos sistemas de salud, y quedaban muy impresionados por la evidencia de que los adultos mayores sufrían fuertemente el impacto de esta nueva enfermedad. Y así es que si revisamos algunos números, fíjense estos son datos de los Estados Unidos, y esto nos habla de la hospitalización, y fíjense que está dividido por grupos de edad, y cuando analizamos los mayores de 65, en las distintas olas que golpearon al país de América del Norte, claramente la hospitalización se dio con mayor frecuencia en personas de 65 años o más. Y en estos dos gráficos, que también corresponden a Estados Unidos en los mismos periodos, fíjense que a la izquierda lo que vemos es el número de casos. Y lo que vemos en la raya celeste es que en este número de casos no se ve que la población de 75 o 65 años más sea la más afectada, lo cual claramente nos dice que no hay una propensión en particular a infectarse por COVID, sino hospitalizarse como vimos en la anterior o a morir a causa del COVID, como podemos ver acá estoy haciendo algún lío con esto, como vemos en el gráfico de vuestra derecha. Lo estoy poniendo al revés, ¿puede ser? Ah, ya está. Muy bien. Gracias. Entonces, también vemos en estos datos de Estados Unidos el impacto de la edad en términos de hospitalización. Fíjense acá nuevamente, cuando vemos el grupo de referencia, un grupo, la tercera década de la vida, entre 18 y 29 años, vemos que tomándolo como grupo control, el número de casos no varía. Sin embargo, cuando se analizan hospitalizaciones y muertes, puede ser tan impactante como que en personas de más de 85 años el riesgo de morir sea 330 veces más alto que en un adulto de 25 años, lo cual definitivamente nos muestra el impacto que tiene la edad en la evolución de esta enfermedad. Sin duda elegí España porque hoy nos acompañan nuestros amigos catalanes, y fíjense también en datos españoles del primer año de la pandemia. Vemos en términos de hospitalización a vuestra izquierda y de muerte a la derecha, mujeres en azul más oscuro, en azul más claro y hombres en azul más oscuro, mostrando claramente esa pirámide invertida que nos muestra el riesgo de hospitalización y muerte en adultos mayores. Y este estudio sueco tiene un interés particular. Fíjese que lo que analizaron es el exceso de mortalidad, y son todos adultos mayores, porque parte desde 70 años, se los divide en distintos lustros de edad, pero lo que analizan es en adultos mayores que viven en forma independiente, en azul oscuro, en el azul mediano, aquellos que reciben algún cuidado en la casa, y en el celeste más claro, los que se encuentran en un geriátrico, lo cual claramente muestra que no es solo la edad, sino la condición, y sé que hoy una de las presentaciones de la mañana tuvo que ver con fragilidad, y probablemente esto sea un marcador de la fragilidad y el mayor riesgo de mortalidad en esa población. Muy bien analizado en este estudio, de origen francés, suizo y belga,
en el cual analizaron que no solo el incremento de la edad se asociaba a mayor riesgo de morir, sino cuando se analizaba algún score de fragilidad, también un mayor riesgo de morir. Allá por febrero y marzo de 2020 nos costaba bastante, por momentos hablábamos de mortalidad, por momentos hablábamos de letalidad, pero nos costaba entender cómo en Corea podía ser tan baja la letalidad, o en el mismo continente europeo, que en los alemanes la letalidad fuera tan baja, mientras que en los franceses más alta, y rápidamente fue quedando claro que eso iba a depender de una gran cantidad de variables. Corea testeaba en forma muy amplia, entonces por supuesto la tasa de letalidad era más baja, tenía que ver con las características del sistema de salud, pero como una variable muy, muy importante, edad. Y eso nos sugiere que siempre que se hagan análisis de letalidad, de mortalidad, debe ser ajustado por las características demográficas de esas poblaciones. Países europeos con muy alta expectativa de vida, con mucha población más expuesta a riesgo de hospitalizarse y muerte en comparación con países africanos, por ejemplo, con un porcentaje mucho, mucho más bajo de población expuesta a este riesgo. Definitivamente le da un factor muy importante y quiero analizarlo un poco con ustedes. Estos son los últimos datos de hace un par de días de la Argentina. Ya no debemos contar ni casos, no debemos contar muertos, pero estos son los últimos datos. Esta fue en la curva superior los casos analizados en forma temporal y en la inferior los muertos. Y estos son datos del primer año, estos son datos elaborados en el Ministerio de Salud de la Nación que son muy interesantes. Fíjense en el histograma, en las barras grises, ustedes ven los casos, y en las barras violetas ven la mortalidad. Y fíjense que el pico de casos se da entre los 25 y los 40 años. Sin embargo, el pico de muerte, y esto es en Argentina, en el primer año, entre los 70 y los 85 años. Acá también vemos algo que no nos sorprende, por supuesto, ustedes lo ven en este gráfico superior, estos son sujetos de 90 años o más, décima década de la vida, y estos son de más de 80, etc. Pero miren qué interesante en aquel gráfico, cuando analizamos por debajo de 40, la curva es plana. Pareciera que no hay diferencia entre tener 18, 25, 33 o 38 años. A partir de 40, 50 y sobre todo 60 se establece el impacto de la edad en el riesgo de morir a causa de COVID. Y estos también son datos de mucho interés elaborados por el Ministerio de Salud en esa primera etapa. Fíjense que acá estamos hablando de menores de 60 años, no es la población a la que nos estamos refiriendo. Y analizaban entre sujetos con COVID confirmado que tuvieran menos de 60 años y, por ejemplo, comorbilidades. Acá vemos la más frecuente, lo supimos de entrada, y por prevalencia en la población, hipertensión. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todos los sujetos, barra blanca, hipertensión, que tuvieron diagnóstico de COVID confirmado con menos de 60 años, 10% eran hipertensos. Sin embargo, cuando analizaron de ellos cuántos murieron, el 32% eran hipertensos, mostrando claramente que la hipertensión era un riesgo. Fíjense la segunda comorbilidad, que era diabetes. De nuevo, la gran diferencia entre el 5,9% de todos los afectados de menos de 60 eran diabéticos. Sin embargo, al analizar los muertos, casi el 30%, claramente la diabetes en esta población de 60 años o menos. Y también el Ministerio de Salud hizo este análisis, en vez de una, dos comorbilidades, y lo que vemos básicamente, fíjense, hipertensión y diabetes, 12% de frecuencia entre los muertos y apenas 1,8% entre los que no habían muerto. Cuando se hace este mismo análisis en mayores de 60 años, esto se diluye, lo cual con gran claridad muestra que el impacto muy, muy fuerte de la edad. Definitivamente, probablemente la presencia de comorbilidades incrementa el riesgo de morir, pero fíjense cómo son muy similares las dos barras, en este caso color marfil y color naranja, en los sujetos de más de 60 años, y lo mismo. Cuando analizamos la presencia de dos comorbilidades a la vez, eso es lo que sucede. Y para terminar, con datos de nuestro país, insisto, son del primer año. Fíjense de nuevo, el incremento, hombres en esta línea, mujeres, según la edad, definitivamente, en términos de mortalidad, es impacto. Hoy estos datos son de la semana epidemiológica pasada, vemos que las cosas han cambiado, sin embargo, cuando hablamos de IRA, insuficiencia respiratoria aguda, todavía COVID sigue teniendo un papel muy relevante.
Estos son datos de 2022, de nuevo divididos por edad, fíjense. El 70% de las personas muertas este año tiene más de 70 años, y esto es desde el comienzo de la pandemia. Acá están los muertos, acá vemos que está el corte de 60 años, 70, 80, lo muestra con enorme claridad. Desde el comienzo de la pandemia se empezó a estudiar qué era lo que podía justificar este incremento en el riesgo de mala evolución y de morir, y lo que vemos a la izquierda es que algunas cosas tienen que ver con la mayor exposición al virus, presentaciones atípicas frecuentemente, la menor reserva cardiopulmonar, menos clearance ciliar en los adultos mayores, algunas situaciones de enfermedad protrombótica o de aterosclerosis, y finalmente, algo muy relevante, la inflamación y la inmunosenescencia, que lo vamos a analizar un poquito mejor en los próximos slides. ¿Cuáles son los factores que podrían contribuir a esta mayor severidad en los adultos mayores? Y acá tiene que ver el envejecimiento del sistema inmunitario innato y adaptativo, y vamos a ver en los próximos gráficos cómo hay diferencias entre uno y otro en el comportamiento en adultos mayores. Probablemente el repertorio de células B no se altera tanto, pero sí el de células T, que tiene una alteración en su regulación. Otros estudios también mostraron una falta de respuesta temprano del interferón tipo 1 y también la hiporreactividad del JAK, de las células inmunitarias, y todo esto podría facilitar la replicación viral y esto produciendo una sobrecarga en el sistema inmunitario de este adulto mayor que está sufriendo infección por SARS-CoV-2. Y fíjense que acá vemos con bastante claridad cómo es la respuesta en un episodio leve y en un episodio severo. Fíjense la inmunidad adaptativa teniendo un rol muy importante, mientras que esta es la inmunidad innata. Y fíjense qué diferente la respuesta cuando se produce el episodio severo. Y es por eso que estos son algunos de los puntos claves de la respuesta inmunitaria que podrían influir en este sistema inmunitario de un adulto mayor envejecido. Inflamación basal, que es una de las situaciones propias de la inmunosenescencia, difusión de las células innatas de la inmunidad innata, una respuesta adaptativa tardía y disminuida también en cantidad, alteraciones en la función de los efectores T y una respuesta de memoria reducida. Sin duda se siguen investigando cuáles son los mecanismos que generan mayor severidad, no solo en adultos mayores, en adultos más jóvenes, con algunas comorbilidades como por ejemplo la obesidad, y muy probablemente las nuevas investigaciones van a dar un poquito más de conocimiento al respecto. Adultos mayores, mayor hospitalización, mayor muerte, algo del conocimiento de los mecanismos, pero un fuerte impacto en aspectos de salud mental y apoyo psicosocial. Claramente, los dos extremos de la vida sufrieron mucho más durante la pandemia. Los chicos padecieron la pandemia enormemente y los adultos mayores también. Una serie de estudios que muestran miedo, ansiedad psicosocial, y el estudio de este grupo, Help Age, que demostraron que 3/4 partes de las personas mayores tenían situaciones de ansiedad y que se sentían deprimidas. 3/4 partes. No nos sorprende, la mayoría de ellos encerrados en sus casas y aislados de su entorno social. Una enorme cantidad de publicaciones también sobre violencia, abuso e incluso abandono en el contexto de la pandemia. Este es un estudio argentino llevado a cabo por la Universidad Católica, donde mostraba que 2 de cada 10 personas adultos mayores empeoraron su salud en 2020 y que para un número habitual de 8% de ausentismo en las consultas se llegó a un 42% y en 2021 ya recuperando mejor que el 42%, pero lejos de aquel 8%, y sin duda es uno de los desafíos que tenemos por delante, volver a la restauración completa de los sistemas de salud, a los controles periódicos de salud, muy en particular en los adultos mayores. Y este otro estudio, llevado a cabo por un grupo de Rosario, la provincia de Santa Fe, en Argentina, mostrando también que en adultos de 60 años o más, un deterioro en 2020 en relación con el año previo a la pandemia.
Algunas publicaciones hablan de qué importante es que agencias internacionales tomen algunas acciones para evitar situaciones similares en el futuro, centrándose en obtener y recopilar datos para ser más inclusivos con los adultos mayores, hacer investigaciones y análisis de datos que nos permitan entender un poquito mejor qué es lo que ha sucedido durante la pandemia con esta población, trabajar en prevenir situaciones de violencia, abuso o abandono, como les mostraba hace un rato con algunos slides, pero una parte positiva. Definitivamente los años de pandemia fueron años de enorme desarrollos de investigaciones, de diseños de nuevos estudios, y esto podría poner en agenda a los adultos mayores para investigaciones futuras. Hace apenas un año, en octubre de 2021, fue cuando la Organización Mundial de la Salud por primera vez definió el long COVID, algo que ya veníamos viendo desde el principio de la pandemia, que algunas personas, luego de un episodio de COVID, persistían con síntomas. La OMS lo definió como persistencia de síntomas 2 meses después de 3 meses del diagnóstico, es decir, que había que tenerlo bastante tiempo. Generalmente caracterizado por fatiga, trastornos cognitivos, tos. El CDC dio una definición que era un poco más amplia en cuanto a población, porque al mes del episodio la persistencia de síntomas la consideraba. Pero lo que quisiera destacar, que entre los factores de riesgo conocidos para desarrollar el long COVID, por supuesto, haber tenido un episodio más severo, tener cierta cantidad de comorbilidades, pero la edad adulto es otro factor que predispone a tener un COVID prolongado, y eso es algo que en este momento está generando bastante impacto, en el cual por el momento las intervenciones terapéuticas son muy escasas, y las preventivas por el momento solo la vacunación, que ha demostrado no solo prevenir la enfermedad, sino también prevenir el COVID prolongado. Casi para nuestra sorpresa, a final del primer año de la pandemia dispusimos de vacunas para prevenir la enfermedad. Llevó siglos el desarrollo de la primera vacuna, cuando en 1796 Edward Jenner nos presentaba la vacuna de la viruela, y en menos de un año de conocer al SARS-CoV-2 ya había vacunas aprobadas y disponibles. Pero por supuesto una de las preguntas es si protegerían adecuadamente a los adultos mayores, porque la mayoría de las vacunas, debido a la inmunosenescencia, tienen menos respuesta en adultos mayores. Y fíjense que este es el estudio que fue liderado en su fase inicial por Fernando Pollack, argentino. Este no es la publicación inicial, fíjense que el primer autor no es Fernando Pollack, sino es un análisis posterior. Y cuando se analiza la eficacia vacunal, que fue muy buena con la vacuna de Pfizer, fíjense que, como está señalado en las fechas, en personas de más de 65 y de 75 años, realmente muy buena eficacia vacunal. Este es un estudio bastante más reciente, publicado desde Finlandia, en el cual analizan en base poblacional las distintas vacunas que utilizaron. Ellos utilizaron vacuna de Pfizer, de Moderna y también algo de vacuna AstraZeneca, y en términos de hospitalización y de admisión a cuidados intensivos son todos adultos de 70 años o más, realmente las vacunas también, ofreciendo a este grupo de población una alta protección. Estados Unidos fue uno de los países que, a pesar de disponer de vacunas, no tuvo tanta llegada en la población de la aceptación de las vacunas. Pero fíjense esto, que son datos interesantes, como la mayor cobertura con una dosis, completamente vacunados o con booster, se dio en los adultos mayores. De alguna manera, al menos como hipótesis, diciendo que entendieron los adultos mayores en los Estados Unidos que eran ellos quienes estaban en más riesgo de tener complicaciones. Si analizamos el tracker de Hopkins, fíjense por ejemplo esto que es reciente, con al menos alguna dosis para sujetos de 50 a 64, cuando lo hacemos igual, pero para sujetos de 65 años o más, vemos que en todo el país alguien se había dado. Definitivamente, hasta en Estados Unidos, los sujetos de 65 años o más, entendiendo que estaban en un riesgo más alto. Y estos son datos europeos, fíjense acá también, yo elegí, se pueden poner distintas edades, puse 60 años o más, una dosis, un curso completo, primer refuerzo, segundo refuerzo, y de nuevo elegí España por la presencia de nuestros amigos, miren qué buena performance, al menos una dosis el 99%,
y más del 91% habiendo recibido al menos un refuerzo. ¿Cómo estamos en Argentina? Ya desde hace algún tiempo, las personas de 50 años o más nos corresponde el tercer refuerzo después de un esquema completo, así que ya muchas personas en Argentina recibieron y están recibiendo su quinta dosis. La OPS, igual que la Organización Mundial de la Salud, ha tenido un rol importante, un rol en comunicación, y estos son 2 slides que no hacen otra cosa que decirnos algunos mensajes en documentos recientes de OPS, considerando que esta pandemia sin duda sabemos que afectó particularmente y desproporcionadamente a adultos mayores y que ha demostrado la pandemia la necesidad de que cambiemos alguna forma en que tratamos y respondemos a las necesidades de este grupo de población. La necesidad de enfrentar la vulnerabilidad de este grupo, viendo que las tasas de mortalidad y de morbilidad fueron realmente muy importantes, particularmente en adultos mayores y con comorbilidades. Y además, mostrando las fragilidades que tenía el sistema de salud. En países de bajos recursos, pero en países europeos también, de muy altos recursos, o en los Estados Unidos se puso en evidencia. En estos minutos que compartí con ustedes, hablando de algo que todos vivimos, todos, algunos en la trinchera, otros de su casa, otros atendiendo a través de WhatsApp, pero sin duda todos los profesionales de la salud que hoy están acá tuvieron que ver con enfrentar la pandemia. Vimos los riesgos de hospitalización y muertes que en adultos mayores fueron muy elevados, tasas de mortalidad en los distintos países con mucha variabilidad y, como dijimos antes, probablemente dependiendo de cuánto se testea, de la característica poblacional del país y también de la capacidad de respuesta del sistema de salud en cuestión. La tasa de exceso de mortalidad definitivamente en personas de 70 años o más muy elevada y que la pandemia ha generado un fuerte impacto en la salud física, pero también en la salud mental de adultos mayores. 2 cosas en las que tenemos que seguir trabajando, a pesar de que hoy probablemente ya nos cuesta decir que estamos en una situación de pandemia, pero el impacto que eso tuvo todavía requiere de muchas actividades de parte nuestra. Sabiendo que la vacuna protege en todas las edades, incluyendo los adultos mayores, protege también de algo que hoy nos preocupa mucho, que es el COVID prolongado. Así que agradezco nuevamente su atención y la invitación.